Les doy la más cordial bienvenida a su programa Tú Decides, una emisión que tiene el interés de encontrar juntos la salida para solucionar diferentes problemas que vivimos como sociedad. Vemos que las familias existen diversas formas de pensar y actuar para resolver diferentes situaciones. Esta diversidad en ocasiones es motivo de conflictos. En lugar de llevar las cosas por el diálogo, desafortunadamente pasan de los insultos a los golpes. Margarita vivió en carne propia la violencia intrafamiliar, en la cual sus sueños y anhelos fueron destruidos. Hoy tendremos en nuestro estudio a Margarita para contarnos cómo su familia se arruinó a raíz de tanta violencia física y psicológica que existió dentro de su hogar. Es alarmante lo que están viviendo las familias mexicanas, ya que 1 de cada 3 familias están viviendo en violencia. Acompáñenos a ver nuestra investigación a fondo. Gata, tú y toda tu familia, ¿me oíste? Son algunos fragmentos de una historia que retrata la realidad que viven cientos de miles de hogares mexicanos. ¿Entendiste? La jalaba de los cabellos, la llegué a azotar en el piso, le pegaba con el puño cerrado. Adán Ramírez y Margarita Moreno, de Tultitlán, Estado de México, se conocieron en la misma colonia donde vivían en el 2001. Me enamoré de ella pues, por su forma de ser, ella se enamoró de mí por mi forma de ser, por cómo la trataba, cómo la cuidaba, cómo me preocupaba por ella. Adán tenía 24 años y Margarita 17 cuando decidieron llegar al altar debido a que ella estaba embarazada. Eso, pues, nosotros decidimos casarnos, decidimos entrar en ese esquema de poder formar una familia y así lo hicimos. Realmente estábamos muy ilusionados con la llegada de nuestro bebé. Pero esta ilusión, al paso de unos meses, se destruyó, por lo que comenzó el infierno. Yo desafortunadamente caí en el adulterio cuando mi esposa se entera. Yo traté de negárselo, ella me reclamó muy fuerte, a mí no me pareció, yo la empecé a golpear, yo recuerdo que la empecé a lastimar, a ofender, a humillar, a insultar. Según una encuesta en México existen millones de hombres como Adán. De cada 100 hogares donde el jefe de familia es hombre, en casi 33 se registra violencia y 67 de cada 100 mujeres de 15 años en adelante padecen violencia por parte de su pareja. Porque una mujer afectada en su integridad física, emocional, psicológica, sexual, patrimonial, es una mujer que no va a dar un rendimiento ni en su familia ni en su salud. Súmate. Los hombres de México tenemos que cambiar. Reconocer que las mujeres tienen El Instituto Nacional de la Mujer ha lanzado varias campañas publicitarias denominadas Hombres contra la Violencia, como un llamado urgente a los hombres desde los hombres para modificar la forma en la que se relacionan con las mujeres e impulsar sus derechos en todos los ámbitos donde se desempeñen. No agredirlas y nunca discriminarlas. Hombres hablando por una cultura democrática funciona porque, como te comento, hoy no podemos entender una relación igualitaria si no sumamos en este gran esfuerzo a que las masculinidades también tienen que ejercerse de una manera distinta. El que los hombres tienen que coadyuvar y tienen que ser factor de cambio para tener un México menos violento. En el 2007, el Congreso y el Senado aprobaron la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Con ella se intentan proteger a las mujeres no solo de la violencia física, sino de la sexual, económica y psicológica. En el momento en que una mujer denuncia cualquier tipo de violencia en su contra, inmediatamente se prohíbe al agresor que regrese al hogar. Se incautan sus bienes. Se le quitan, por ejemplo, todo tipo de armas. Los golpes, la disputa legal, la patria potestad, las demandas y un sinfín de situaciones dejan como mensaje que las heridas que se quedan en el corazón tardan más tiempo en sanar que los golpes físicos.
hay un dicho que dice, lo que siembras es lo que vas a cosechar, y créeme que en todas esas ocasiones, cuando yo generaba todo ese clima de violencia, te puedo decir que en mi casa había solamente eso, violencia y rebeldía, gritos. De parte de mis hijos había rebeldía hacia su mamá, hacia mí. Había esa situación donde nadie era feliz. Adán se dio cuenta que su problema de violencia fue por el maltrato que sufrió de niño. Yo también crecí en un ambiente de hostilidad. Yo presencié muchas veces como mi papá le pegaba a mamá. Hoy, Adán es un nuevo hombre gracias a que buscó verdaderamente a Dios. Yo caí de rodillas, clamando a Dios por mi familia, llorando, suplicándole que no me permitiera ya vivir esa situación. Yo recuerdo en esa ocasión yo hice un pacto con Dios. Yo le pedí que me cambiara, esa forma de vivir en mí, esa forma de pensar, esa naturaleza agresiva que yo traía. Empecé a buscar a mis hijos, a pesar de que mi esposa ya no quería saber nada de mí, yo empecé a buscarla otra vez, la empecé a conquistar nuevamente como cuando éramos novios. Este reportaje nos mostró cómo la violencia intrafamiliar es un problema social de grandes dimensiones. Las consecuencias ponen en riesgo la salud e incluso la vida de los integrantes de la familia. Margarita fue una de ellas y hoy le damos las gracias de abrir las puertas de su corazón. Muchas gracias, ingeniero, por invitarme a su programa. Platícame, Margarita, ¿cómo estuvo todo? Pues mire, todo comenzó cuando yo me casé. Cuando me casé, comencé una vida con mi esposo llena de amor, de ilusiones. Pero de pronto todo cambió, todo se trastornó. Pues se trastornó a peleas, todo empezó por peleas y discusiones, digamos que pequeños, pero todo fue creciendo conforme a agresiones, a gritos. De pronto se comenzó todo a dar, pero en golpes, en insultos. Llegó el momento en que él me lastimaba. Todo pasaba, las discusiones pasaban, porque por ejemplo él no llegaba hasta las horas de la madrugada, quería irse con sus amigos, quería seguir teniendo las cosas que tenía cuando era soltero. Y ¿tú le reclamabas? Sí, yo le reclamaba porque me molestaba que no llegara hasta la madrugada, que llegara tomado. ¿Y él qué hacía? ¿Cómo respondía? Agresivamente. Él me decía, definitivamente, ¿sabes qué? Es mi vida, no te metas, yo sé lo que hago. Y entonces empezábamos a discutir, a pelear. Y, por ejemplo, las cosas se ponían cada vez más difíciles hasta que llegaron los golpes. Los golpes definitivamente llegaron a haber veces que, después de que yo me alivié de mi hija, llegaron a haber tantos golpes en los brazos, en las piernas, moretones. ¿Y cómo te pegaba? ¿Con la mano cerrada? Con el puño. ¿Con el puño será? Sí, con el puño. Se enojaba y me pegaba así, fuerte. Y la verdad, pues es algo muy difícil. Yo estaba muy reciente de haber tenido a mi niña. Para mí fue algo muy fuerte porque nunca me esperé eso de él. Nunca lo esperaba y de pronto para mí fue una desilusión tremenda de estar tan ilusionada y todo se fue hasta abajo. Todo se fue hasta abajo porque si yo le reclamaba algo era de inmediato un golpe o me jalaba del cabello por la cama, me jaloneaba. Sí. Y la verdad pues era algo muy difícil, sobre todo porque pues mi hija estaba pequeña, pero cuando ella empezó a crecer se empezó a dar cuenta de muchas cosas que pasaban, porque era seguido, o sea, era diario, de verdad, y ella veía diario, todo eso. ella veía todo. Okay. ¿Y tú qué hacías cuando te pegaba y cuando te golpeaba? Pues me quedaba llorando nada más. ¿Te quedabas me llorando? quedaba solamente llorando con mi niña. ¿Nunca pensaste en denunciar? ¿Nunca pensaste en a tus padres? ¿Te quedabas llorando nada más? No, lo que pasa es que al principio pues no, es que a veces es tanta la agresión también psicológica, porque me decía, tú no vales nada, eres tonta, fea, gorda,
para mí ya no eres nada importante. O sea, de verdad eran agresiones psicológicas. ¿Tú te lo creías? Sí, yo llegaba el momento en que yo me creía que era tonta, que era fea, que era gorda, que no servía para nada. Y de verdad yo entré en una depresión muy fuerte, sí, que de verdad para mí no era tan importante a veces ir y decírselo a otras personas. Yo me quedaba con eso. Pero había ocasiones que de verdad eran tan fuertes. En una ocasión él salió con sus amigos y cuando regresó, o sea, yo le di la oportunidad, le daba la oportunidad de que, bueno, que él no estuviera en la casa encerrado como él se sentía. Pero ese día regresó con un chupetón sobre el cuello y pues la verdad me dolió muchísimo. Fue como que mi mundo se acabó, mi ilusión, mi amor, mi todo lo que yo tenía, todo el amor que yo tenía hacia él, o la esperanza, no sé, es que es un mundo tan grande que se crea el amor, que tú le tienes a una persona, pero todo se acaba cuando pasa eso. Mi mundo se acabó totalmente, se derrumbó. Pero cuando yo vi eso, le empecé a reclamar y él muy agresivo enfrente de mis hijos. Ellos estaban ahí con nosotros y me jaloneó del cabello y me pegó con su puño en la boca. Entonces me abrió la boca y empezó a salir la sangre. Mis hijos estaban ahí, ellos empezaron a gritar muy fuerte: no le pegues a mi mamá, no le pegues. Entonces era una situación muy fuerte, muy fuerte, porque yo no quería que ellos vivieran así y yo no quería vivir así. Claro. No me lo merecía de verdad. Y no me merecía que me hiciera eso, porque yo daba lo mejor de mí. Yo lo esperaba, para mí él era todo en ese momento. Entonces, él se salió, me pegó toda la sangre, mis hijos. Lo único que hice y que me dolió muchísimo, de verdad, fue que abracé a mis hijos. Ya tenía mi otro bebé. Sí. Y los abracé y ellos se quedaban llorando. De verdad temblaban de miedo, pero así era un miedo, un abrazo muy fuerte que no tenía por qué vivirlo. Claro. Entonces fue algo, pero así seguían pasando cosas. O sea, no era ni la primera ni la segunda. De repente, si yo le reclamaba algo o le encontraba mensajes en su celular de amigas, porque él decía: es mi amiga, es mi compañera y tú no te metas, es mi celular, no te metas en mis cosas, no te metas en mis asuntos, y eran discusiones. Entonces, ¿qué pasaba? Al momento que yo le decía: oye, ¿por qué esto? Él no, y empezábamos a reñir y otra vez los golpes. ¿Y qué fue lo más fuerte que tú llegaste a vivir? Lo más fuerte que yo llegué a vivir es que cuando estábamos peleando, fue tanta la pelea que él me estaba agarrando a golpes en la sala. Mi hijo estaba asomando su carita por la puerta de su cuarto. Sí. Estaba así asomando, estaba viéndonos y estaba llorando, estaba ahí él solito llorando. Y fue muy fuerte ver su carita. Todos los vecinos se enteraban de todo lo que pasaba. Entonces de pronto llegó una patrulla y entraron, lo jalaron y se lo llevaron enfrente de mis hijos. Tremendo, ¿no? Sí, se lo llevaron y la verdad es que fue algo que me marcó muchísimo en ese momento. Primero lo encerraron, lo tuvieron unos días encerrado a él, y pues todo el trámite de la conciliación y de que si lo perdonas o no, pero realmente llegó el momento en que ya no quise aceptarlo otra vez. De hecho, estuvimos un tiempo separados. ¿Cuánto tiempo estuvieron separados? Estuvimos como 4 meses. 4 meses. ¿Y cómo fue que hubo el cambio? ¿Qué pasó? Fue muy difícil, fue una cuestión muy difícil porque de pronto yo ya me vi sola. Yo ya estaba, tenía el apoyo de mi familia, pero no es lo mismo. No es lo mismo, claro, de pronto encontrarte ya tú sola con tus hijos. ¿Tus hijos cómo reaccionaron? Ay, fue tan difícil porque ellos todos los días, desde la mañana hasta en la noche que se dormían, era preguntar: ¿y mi papá? ¿Y a qué hora va a venir mi papá? ¿Y va a venir mi papá? Entonces, toda era esa pregunta. ¿A qué hora va a venir mi papá? ¿Dónde está mi papá? ¿Por qué no está mi papá? Y
para mí corresponderles, pues no tenía yo palabras para explicarles lo que había pasado y lastimarlos más de lo que ya estaban lastimados. Claro, claro. Pero así estuve todo ese tiempo y fue muy difícil porque económicamente, sentimentalmente, moralmente, de verdad Todo que fue la dañado, moral ¿no? se me Sí. fue hasta los suelos. Mis hijos, yo no puedo saber con exactitud lo que ellos sentían, pero yo me imagino que se sentían solos, se sentían lastimados, se sentían fuera de lugar porque Sí, sí, es muy duro. es muy difícil, pero la verdad es que llegó un momento en que ya no pude más. ¿Y qué hiciste? Ya no pude más, busqué ayuda, busqué con amigos, con familia, con consejos y de verdad que no pude. Llegó un momento en que yo dije, Dios mío, por favor, ayúdame porque ya no puedo soportar esta carga, ya no puedo levantarme todos los días y no saber ni siquiera qué es lo que va a pasar, qué es lo que voy a hacer, qué le voy a decir a mis hijos. Llegó el momento en que ya no sabía ni qué darles de comer, porque también económicamente fue muy difícil. El hecho de que él se fuera y enojado, ya no te voy a dar dinero y hazle como puedas. Entonces llegó el momento en que dije, Dios, ya no, es mucho, es muchísimo dolor y peso, una carga muy grande sobre mí, que ya no podía soportar, ya era insoportable. ¿Y qué ya pasó? a veces ni siquiera dormía. Entonces yo busqué ayuda profesional, porque ya no podía más. Busqué ayuda profesional, empecé a ir yo primero con mis hijos. La verdad es que me ayudó muchísimo y me ayudó muchísimo también a poder perdonar. Entonces, posteriormente yo, hablé con mi esposo, lo busqué para que fuéramos juntos, para que fuéramos los 4, porque yo no quería que mi familia que estuviera separados, Claro. en destrucción, y que así fuera siempre. Que él después por allá, no sé con quién, y yo lo mismo, y mis hijos solos. Entonces la verdad es que la ayuda la encontré. Él accedió a ir. Sí. Él fue con los 4, empezamos a tener esta ayuda. Fue un apoyo muy grande para nosotros porque no canalizábamos cómo perdonarnos, cómo respetarnos, cómo tener una comunicación y un diálogo entre él y yo, porque ya no había diálogo, era peleas todos los días por cualquier cosa. De verdad, porque si yo dejé un vaso, él ya se molestaba. Si esto, y más cuando sucedía que él hacía cosas como irse. Todo eso. Pero llegó el momento en que de verdad aprendimos a comunicarnos, a platicar, a no gritarnos, a no insultarnos, porque la verdad era muy difícil ya hablarnos bien. Y nuestros hijos también. Porque de pronto llegó el momento en que ellos por cualquier cosa ya gritaban, o se peleaban, o desobedecían. O sea, hay muchas cosas que ellos empezaron a cambiar, la desobediencia, los gritos, la rebeldía en ellos, los berrinches. Pero de verdad que nos ayudaron muchísimo. Él cambió muchísimo, él empezó a ser totalmente diferente hacia mí. Reconoció que yo no era eso que él decía. Reconoció a respetarme, a amarme, a darme el valor que yo me merezco. Claro. Y a mis hijos por igual. Interesante. De verdad, aprendimos a comunicarnos Pues de un una cambio manera. total. Sí, de verdad Qué bueno, que sí. Fue qué bueno. una comunicación. O sea, hoy en día estamos juntos, platicamos, y de verdad que es tan sorprendente porque usted, ingeniero, sabe que a veces no hay tiempo con los trabajos, la casa, los quehaceres, no hay tiempo a veces para platicar, y de verdad que nos tomamos un tiempo para platicar. Qué bueno, qué bueno. Y comunicarnos. Muy bien. Pues ya vimos que la historia de Margarita fue transformada, fue restaurada y vemos que hubo algo muy interesante, los valores. Aprendieron a comunicarse, supieron lo que era el respeto y en lugar de discutir, empezaron a dialogar.
Y yo creo que eso es algo muy interesante que tenemos que llevar a cabo en nuestras vidas. Platicamos con la licenciada Miriam Miranda, directora general del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que realiza una ardua labor a diario en contra de la violencia. Es un problema individual y es un problema de las familias, pero también es un problema, se le ha determinado como un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque afecta a las personas directamente. Es un problema también serio en el que se han establecido pues, políticas públicas de atención, porque afecta a las familias, afecta a las comunidades y a la sociedad entera. Y como afecta a la sociedad, todos estamos involucrados. La violencia familiar se da en todos los estratos socioeconómicos y por eso ahí esta parte no es exclusiva. Pues hay muchas causas que tienen que ver, sí, como con el nivel socioeconómico, tienen que ver con la educación, pero principalmente, y eso lo respaldan estudios, ¿no? O sea, investigaciones a nivel mundial, en México también, es un problema de relaciones entre los géneros. Tiene que ver cómo nos relacionamos los hombres y las mujeres con las mujeres y los hombres con los hombres. Y desafortunadamente, pues en la historia de este país, ¿no? Del mundo, pues, pero de este país específicamente, de esta ciudad, las relaciones de género han sido desiguales, en las que un género o un sexo, o específicamente el sexo masculino, siempre ha tenido como la prioridad, ¿no? O muchos beneficios hacia dentro de la familia. Es muy importante que las personas sepan qué es la violencia, ¿no? El validar, por ejemplo, un castigo físico en nombre de la educación, por ejemplo, un coscorrón al niño, que le jalan la oreja, o una nalgada, hay quien dice una nalgada a tiempo. Pues los golpes físicos lo único que habla es precisamente de nuestra incapacidad de resolver conflictos o de educar a los hijos. Y en ese sentido, por eso es importante que dentro de los programas de prevención de la violencia, todas las personas trabajemos en la prevención, ¿no? Es como de reeducación o educación en la manera de relacionarnos diferente. La gran mayoría de las mujeres vienen pues nerviosas, vienen afectadas, vienen alteradas, vienen en crisis, ¿no? Entonces a lo mejor la primera atención puede ser el área de psicología, ya lo fue el área de trabajo social, y el área de psicología la va a atender, se le ofrecen otros servicios, dependiendo de lo que planteó. Pero generalmente la gran mayoría de las veces pasan al área de psicología o directamente al área legal, que es un área en donde se les da información y orientación de acuerdo a su problemática, y con las opciones que se le presentan, ella tomará alguna decisión. Si no ha iniciado una averiguación previa, una denuncia ante el Ministerio Público por la violencia, los hechos de violencia que ha sufrido, si ella decide iniciarla, bueno, se le canaliza a la instancia del Ministerio Público para que inicie su averiguación previa, y se le ofrece también un abogado para que le dé seguimiento a su proceso penal. A lo largo del programa, observamos cómo la violencia intrafamiliar es una de las causas más comunes que provocan la destrucción y desintegración de las familias mexicanas, provocando que día a día no solo causen conflictos entre los matrimonios, sino que del mismo modo afecta la vida de los hijos. Recuerda que la respuesta amable calma el enojo, la respuesta agresiva lo enciende más. Para llevar a cabo una discusión se necesitan dos personas, por lo que una manera de evitarlo es no responder de manera agresiva, más bien es preferible esperar a que las cosas se calmen y entonces hablar sabiamente con la otra persona y evitando así otra discusión. No olvides que la unidad familiar se logra a través del respeto, la comprensión y el amor. Viviendo así,
tendrás como resultado armonía, bienestar y paz en tu hogar. Soy el ingeniero Jorge Rico y recuerda, tú decides cambiar el rumbo de tu vida. Un nuevo día empezó y tú a mi lado estás. ¿A dónde iremos hoy? ¿Qué me platicarás? Ayer se fue veloz y no hay mañana aún. Te entrego mi atención, solo me importas tú. Quiero darte mi día, que mi vivir sea una melodía para ti. Quiero ser tu alegría y caminar juntos todo el día y reír. Te doy mi devoción, mis horas bajo el sol. No hay planes para hoy, mi agenda se perdió. Mis pasos seguirán tus pasos al andar. Deleite me dará hacer tu voluntad. Quiero darte mi día, que mi vivir sea una